En primer lugar, agradecer al Círculo de Arbitraje con el Estado por el espacio brindado. Es un gusto enorme compartir con mis copanelistas, personas bastante respetables. Y de paso también aprovecho para felicitarlos por su séptimo aniversario, ¿no? Que entiendo que está próximo y sin duda alguna es una gran plataforma para la difusión de la práctica en los mecanismos alternativos de solución de controversias. Voy a hacer mía la consulta. ¿Cómo puede ayudar un secretario a arbitrar a la rapidez y la eficiencia del procedimiento? Tenemos dos conceptos, rapidez y eficiencia. Para tocar ambos puntos es de común conocimiento que primero la ley de arbitraje local, doméstica, como la peruana, no regula a los secretarios arbitrales. Es decir, es una situación que no tiene un asidero legal propiamente dicho, mucho menos desarrollado, mucho menos extensivo en cuanto a su desarrollo. Los secretarios arbitrales son actores silenciosos en el marco de un procedimiento arbitral. Y partiendo de ello, de que no existe una regulación legal de los secretarios arbitrales, quisiera también tomar una explicación centrándonos en cómo funciona un arbitraje, porque tenemos que analizar rapidez y eficiencia. ¿Cómo funciona un arbitraje? Voy a tocar desde el punto de vista de un arbitraje institucional, sin desmerecer para nada el arbitraje ad hoc, que es igualmente importante, como ha mencionado Oscar. Tienen el mismo nivel de importancia, ninguno tiene que ser mejor que otro, pero voy a centrarme en el arbitraje institucional. En un arbitraje institucional hay dos etapas bien marcadas. La primera es desde que se presenta la solicitud de arbitraje hasta antes de la instalación de un tribunal o de un árbitro único. La otra etapa es desde que se instala un tribunal o el árbitro único hasta la emisión del laudo o hasta la emisión de la resolución que resuelva algunos pedidos contra el laudo. Tenemos dos escenarios. En el primero, ¿quién actúa? En el primero, quien actúa es el secretario general de alguna institución, quien se encarga de recibir la solicitud, calificarla o evaluarla de conformidad al reglamento de arbitraje que tenga la institución arbitral. ¿Y cuál es la importancia de su actividad? ¿Cómo puede ser rápido? ¿Cómo puede ser eficaz? Para esto, primero, tienen que haber criterios predeterminados, criterios establecidos que sean difundidos y que sean de público conocimiento. Es recomendable que las instituciones arbitrales serias, obviamente, tienen una página web donde está colgado todos sus documentos normativos. Puede ser en este caso el reglamento del centro. Con esto también facilita a la parte que está interesada en recurrir al servicio de arbitraje a cumplir con los requisitos que una solicitud de arbitraje bajo el criterio de ese centro debe tener, que por lo general son los mismos criterios en casi todas las instituciones. Entonces, he ahí la importancia del primer punto. El segundo punto, cuando se trata del aspecto de las designaciones. Obviamente las designaciones lo hace un consejo superior o una corte, ¿no? Hay una diferencia en cuanto a la denominación, pero a las finales terminan teniendo la misma función que sería en este caso resolver oposiciones, realizar las designaciones de manera residual o quizás poder decidir acerca del número de árbitros que va a componer un tribunal. Si va a ser árbitro único, si va a ser un tribunal arbitral, se entiende de tres árbitros. Entonces, ¿cuál es la importancia ahí de un secretario general? Primero, una buena organización. Segundo, tener conocimiento sólido en la materia. Y cuando me refiero a la materia, me refiero en arbitraje puro y duro y también en la cuestión de fondo que se está analizando. Cuanto menos tiene que conocer o tener nociones claras de qué trata la solicitud de arbitraje. Eso ayuda bastante en cuanto a la tramitación de un arbitraje en concreto, como también en el apoyo una vez realizada la instalación. Eso es en cuanto a la primera etapa. Ahora pasamos a la segunda etapa. En la segunda etapa, una vez que un tribunal está instalado, ¿no? Pero retrocedamos un poquito, antes de la instalación. Ya cuando está notificada la aceptación, hay un consentimiento de la aceptación, se otorga un plazo a las partes para que puedan realizar algún cuestionamiento o algún pedido de ampliación de deber de regulación y está concluido. A partir de ahí tenemos una aceptación consentida, ¿correcto? Una vez que tenemos la aceptación consentida, corresponde instalar. Ahora, aquí es donde entra el rol del secretario arbitral designado para el caso en concreto. ¿Qué podría ser una mejora? O quizás no una mejora, una propuesta de ayuda, una propuesta de celeridad. Para la instalación tenemos dos formas practicadas, ¿no? A nivel general. La clásica,
que era la audiencia de instalación que todos conocemos, y la segunda, que está siendo más ampliamente aceptada en la actualidad, que es un proyecto de reglas que se remiten a las partes para que ellos puedan hacer las observaciones, comentarios que consideren pertinentes, y luego de ello fijar las reglas y que se otorgue un plazo para demanda. Aquí una recomendación para los secretarios arbitrales que tienen algún caso en concreto en una institución. Hay que proponer al árbitro con el que estás trabajando que se cite una audiencia de instalación. Porque cuando se cita una audiencia de instalación, en virtud de la inmediación que va a tener el árbitro con las partes, se hace más sencillo entender cuáles son las observaciones que se van a realizar a una determinada regla o algunas determinadas reglas a efectos de que el arbitraje avance. Porque puede ocurrir, que por el tema de la carga también puede tener un centro de arbitraje, se remite un proyecto de reglas, las partes hagan observaciones dentro del plazo concedido y que luego de ello haya que proyectar nuevamente, corriendo traslado, hay que esperar que la otra parte se pronuncie, en caso no se pronuncie, sacar una nueva resolución y recién fijar reglas. Considero que es mucho más apropiado regresar a lo clásico o lo antiguo, por decirlo de alguna manera, no tiene por qué ser descartado en estas épocas modernas. La audiencia de instalación es una propuesta bastante célere, considero yo, y también idónea, porque permite garantizar el inicio rápido en cuanto a la etapa postulatoria de un arbitraje que sería para la presentación de la demanda, ¿no? Entonces, es para evitar demoras innecesarias. ¿Qué más se puede tener en cuenta para una rapidez y para una eficiencia en un procedimiento arbitral? Hay que tener una comunicación asertiva con el árbitro o con tus árbitros. Es sumamente clave. Para que un arbitraje garantice rapidez, debe haber comunicación, debe haber conocimiento, tiene que haber una institución arbitral que esté detrás seria, ¿no? Y sobre todo que todos estos tres actores en conjunto puedan cooperar en pro de que ese arbitraje vaya de la manera más pulcra, más limpia posible, hasta la emisión de la decisión. ¿Cómo puedes tener una comunicación asertiva con tu árbitro? Primero, para ello tienes que tener un orden y una organización. En cuanto a los plazos, nosotros trabajamos con los plazos principalmente. Obviamente la razón o el trabajo principal que nosotros podemos tener en el marco de un arbitraje institucional son la proyección de resoluciones, sean de mero trámite, o sean quizás un poquito más avanzadas, obviamente evitando quizás las que son de mayor complejidad, que en la mayoría de los casos lo terminan redactando los propios árbitros. Pero incluso hasta para eso, el secretario debe tener bien custodiado el expediente, conocerse el caso, es decir, todas las incidencias. Si quizás dejó de revisar el caso porque otorgaron un plazo por 30 días hábiles que estaba en etapa postulatoria y tiene otros casos, cuando se retoma este caso inicial, hay que revisarlo para tener conocimiento en qué etapa está, qué escritos faltan proveer y así poder brindarle un alcance idóneo al árbitro para que pueda sacar una decisión que se ajuste a lo que las partes han solicitado, a lo que las partes han presentado y a lo que obra en el expediente, ¿sí? Incluso cuando se trate de una decisión de fondo, quizás más, eh, una decisión un poco más complicada, donde el tribunal tiene que entrar sí o sí, el secretario arbitral puede elaborar inclusive una línea de tiempo respecto de los sucesos o de los escritos que se han presentado para que puedan ser tomados en cuenta. Es una cuestión de diligencia y todo debe partir también por iniciativa propia, es decir, por el mismo secretario. Y es por eso que quien va a hacer las veces de apoyo del tribunal puede también contar con asistentes, es decir, un secretario arbitral puede tener asistentes bajo su cargo, que le pueden hacer el alcance de los documentos pertinentes o también de darle algún otro tipo de documentación o de información que se requieran para el caso, ¿no? Otro punto también a tomar en cuenta para poder ayudar a que un arbitraje sea lo más rápido posible, que al final esa es su característica inherente, ¿no? O su epíteto, como le dicen algunos. Arbitraje sinónimo de celeridad, o al menos así creo que todos conocimos este mecanismo de solución de controversias. ¿Qué ocurre con las citaciones a audiencia? ¿Cuál es la práctica? ¿Cómo se cita una audiencia? Ya no hablo de una audiencia de instalación, hablo de una audiencia, por ejemplo, de excepciones, hablo de una audiencia
única, una audiencia de informes orales, una audiencia de ilustración de hechos, una audiencia de pruebas, una audiencia de declaración testimonial. ¿Cómo se cita estas audiencias? ¿Debe ser únicamente criterio del tribunal señalar la fecha y que esa fecha se notifique? ¿O acaso se puede dar alguna estrategia distinta? Cuando ocurre el primer supuesto que he señalado, que es que el tribunal acuerde una fecha y que esa fecha se notifique a las partes, ¿qué suelen ocurrir? Pedidos de reprogramación, alguna inasistencia quizás por algún evento posterior imprevisto, ¿verdad? Problemas de conectividad, por lo cual la audiencia tiene que aplazarse, tiene que reprogramarse. Y sobre todo en el primer supuesto, cuando solicitan una reprogramación. ¿Por qué se solicitan las reprogramaciones? Por una cuestión simple y sencilla, porque en la fecha en la que el tribunal señala que se va a realizar determinada audiencia, una de las partes o ambas partes no pueden, o su representación, es decir, sus abogados, no pueden participar. ¿Qué recomiendo en esos casos? Eso sí, siempre con autorización de su tribunal arbitral o del árbitro único. Lo que recomiendo en esos casos es poder proponerle al tribunal, de manera muy respetuosa siempre, obviamente desde la óptica de secretario arbitral, que ellos puedan tener un pliego de fechas, una propuesta de fechas de horas en su agenda y que nosotros como secretarios las tengamos documentadas. Estas son las propuestas. Y con autorización de ellos, porque siempre nos debemos nosotros a los árbitros, no podemos actuar sin autorización de ellos, poder contactar a las partes y señalar o preguntar en cuáles de estas fechas tienen disponibilidad. Es mucho más certero, es mucho más rápido, es más seguro, porque en ese caso una parte ya tiene conocimiento de cuándo es la fecha y ya comprobaste que en esa fecha hay una seguridad de que esa parte pueda asistir. Es más favorable para un procedimiento arbitral que haya un pliego de fechas y que se pueda contactar el secretario con las partes. Eso lo hace más rápido. Incluso hace que haya una mejor coordinación entre el árbitro y el secretario, lo cual genera más confianza incluso en el decurso del procedimiento arbitral, porque ya hay una comunicación asertiva y producto de esa comunicación asertiva, las decisiones terminan haciéndose efectivas, evitando retrasos innecesarios. Esa es una propuesta también adicional a a la que les había comentado. Un último supuesto, que esta es recomendación también para los secretarios arbitrales. En el decurso de un procedimiento arbitral existen ciertas contingencias, o por no llamarles contingencias, en los escritos postulatorios, por ejemplo en la demanda o en la contestación, puede ocurrir que una de las partes ofrezcan, además de documentales, testimoniales, periciales. ¿Qué ocurre en esos casos? Es mayor el trabajo. Y es mayor el trabajo atendiendo también a cómo es que se han ofrecido estos medios de prueba. Les cuento una experiencia en particular. Hubo un caso en el cual quien les habla era secretario arbitral y una de las partes había solicitado una pericia, una pericia geotécnica. Para empezar, la geotecnia sabemos que es una rama que deriva de la geología, pero peritos en geotecnia a nivel nacional no hay muchos, no existen muchos. Y esta característica de la geotecnia, entendiéndose también a su particularidad, eh, en lo que consiste, que voy a explicarlo en caso no tengan ese dato, es básicamente un estudio de una corteza terrestre y que esa corteza terrestre está implicada en el diseño, construcción o desarrollo de un proyecto de ingeniería. ¿Qué ocurrió en este caso? Tuvimos que hacer una búsqueda en todos los centros de peritaje del país, principalmente en los del colegio, los de los colegios de ingenieros del Perú, porque la mayoría de colegios de ingenieros del Perú tiene su centro de peritaje. Y esta fue una táctica que nosotros utilizamos para poder garantizar que se ha verificado en todos los sitios posibles a nivel nacional, buscando la especialidad requerida. Sí logramos encontrar a algunos peritos, algunas opciones, pero fue una búsqueda extensiva. ¿Qué hubiera ocurrido si solamente hubiéramos oficiado a algún colegio de ingenieros para que nos designen alguno? Uno, hubiera demorado. Otro supuesto puede ser que esa persona no acepte la designación en concreto.
Pero debido a que tuvimos esa diligencia en buscar en todos los centros de peritaje que existen del Colegio de Ingenieros del Perú, obviamente a nivel nacional, encontramos algunas opciones. Y en estas opciones, justamente encontramos a la persona con la cual se encuentra tratándose de emitir este dictamen pericial, es decir, por su parte. Es una práctica que tratamos de hacer, o quien les habla trató de hacer para que pueda garantizarse una celeridad y sobre todo justificando la decisión de la designación de un perito y su especialidad, porque no fue una tarea fácil. ¿A qué quiero llegar con esta experiencia que les he compartido? Que cuando se trate de alguna designación de un perito, hay que tratar de buscar en todos los sitios posibles, sobre todo en instituciones serias, instituciones reconocidas, para que la decisión o la designación que se materialice producto de ese medio probatorio tenga la calidad que se requiere, la especialidad que se necesita y la transparencia o equidad o ética que también se requiere para la práctica de ese dictamen pericial. Son distintos criterios que hay que evaluar. Y esto obviamente hay que hacerlo siempre en coordinación y con autorización de su tribunal arbitral o del árbitro único. Una última reflexión. ¿Cómo se garantiza la celeridad? Tiene que haber una persona que esté preparada, como había comentado. Una persona que tenga conocimiento en cuanto a arbitraje, nociones claras al menos en cuanto al fondo de la controversia que se está discutiendo. Una persona proactiva, que tenga las ganas de trabajar en ese arbitraje, hablo por la perspectiva de los secretarios arbitrales, para ayudar a que acabe este procedimiento lo más pronto posible y que se mantenga así el epíteto de este mecanismo de solución de controversias, con el cual todos los conocimos que es la celeridad. Eso sería por mi parte, Mariano. Muchas gracias. Bueno, Quisiera resaltar tres aspectos, nada más. Preparación profesional, iniciativa personal por la celeridad, hablo desde la perspectiva de los secretarios, y un respeto por la normativa legal. ¿Por qué son tan trascendentales estos tres aspectos? Primero, la preparación profesional, como lo había señalado, es vital, es obligatorio, desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, que un secretario arbitral tenga un conocimiento sólido en arbitraje. Y no solamente en arbitraje, sino también en los demás mecanismos de solución de controversias. Porque el arbitraje no es que tenga particularidades estrictamente distintas a los otros mecanismos. Por ejemplo, un laudo tiene la calidad de título ejecutivo, un acta de conciliación también, ¿correcto? Entonces, hay que tener ese conocimiento porque cuando nosotros recibimos el encargo, ya sea como secretario general, como secretario arbitral, de administrar un caso, hay que conocer los documentos con los que estamos tratando. Y para eso debe haber una preparación previa. Tiene que haber una formación sólida. Iniciativa personal, ¿por qué? De nada sirve tampoco un secretario arbitral con una formación bastante loable o extendida a nivel de distintas instituciones reconocidas que lo certifiquen con cursos, si es que no hay una iniciativa personal, si no está el aspecto subjetivo de querer trabajar y de querer avanzar un caso. Y eso también es sumamente importante, acompañado también con las habilidades blandas, porque en este caso no es que un secretario arbitral haga todo por su cuenta. Tiene que relacionarse con el árbitro, tiene que relacionarse con las partes, quizás por algún aspecto administrativo adicional que se presente, como lo dijo Sandra. Entonces es una amalgama de distinto tipo de actuaciones que tiene que realizar un secretario arbitral. Y por último, el respeto por la normativa. Hay que tener un conocimiento claro de la ley de arbitraje peruana, primero. Hay que conocer también los estándares internacionales, hay que conocer un CITRAL, hay que conocer regla SIVA también, hay que conocer la Convención de Nueva York y demás temas que se presenten. Es decir, la formación tiene que ser sólida. Si el arbitraje es en contratación pública, hay que conocer la ley de contrataciones, hay que conocer la ley antigua, hay que conocer la nueva, hay que revisar todos los documentos posibles para tener una formación sólida, una perspectiva amplia y sobre todo también hay que garantizar un proceso célere y pulcro en cuanto a la tramitación hasta la emisión de la decisión. Esos serían mis comentarios y mis conclusiones finales.